¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos por este medio. Queremos decirles que ya estamos de manera presencial y qué diferencia es compartir de manera presencial que a través de una cámara fría que no ves a nadie, ¿no? Entonces, a ver, den un grito de júbilo. De que estamos aquí presentes. Te invitamos a estar con nosotros en este curso de Sanidad Interior. Estamos ya los viernes de manera presencial a las 10 de la mañana. Tenemos el estudio en donde compartimos diferentes esposas de pastores y también este curso de Sanidad Interior que es a partir de las 12 del día aquí en Vida Nueva para el Mundo Norte. Amén. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que ya mencionamos en el libro de Ya Basta, pero es tan importante y Dios me dio también un ejemplo, Padre, para aumentarlo a esto que viene en el libro. Sabemos que algunas ya tomaron este libro, entonces yo quería como que agregarle algo diferente para que no fuera lo mismo, pero el tema es muy importante. Atrévete a perdonarte a ti misma, en este caso porque somos mujeres, amén. ¿A quién le ha pasado que estás queriendo en este 2023, vamos a ponerlo así, arrancar los motores, a hacer todo bien, pero sientes que hay un freno en tu vida, que no avanzas y dices, bueno, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué no puedo tener victoria? ¿Por qué no puedo estar contenta? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Entonces, este 2023 es un tiempo en el que Dios quiere obrar en tu vida para que puedas avanzar, desatorarte y avanzar. Mucho tiene que ver esa sanidad interior en tu vida. Muchas cosas tal vez las has estado guardando, no las has podido sacar, cosas que tal vez en este caso, por el tema que vamos a ver, cosas que hiciste y que no te has logrado perdonar. Te sigues sintiendo con culpa, te sigues sintiendo de lo peor. Y bueno, quiero que veamos, por ejemplo, vamos a Filipenses capítulo 3, versos 13 al 14, porque así vamos a empezar a describir al apóstol Pablo. Pablo, si se acuerdan, hubo un tiempo en el que era perseguidor de cristianos, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, vean lo que dice este texto. ¿Ya lo tienen? Si están en su libro, estamos en la página 19 del libro y les voy a ir mostrando por dónde vamos. Es una lección corta, pero la voy a alargar con cosas nuevas que el Señor puso en mi corazón. Amén. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3, 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y en su libro dice a partir de aquí, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y allí en el libro también puse la versión Nueva Traducción Viviente, porque me gusta muchas veces comparar las dos traducciones. Y esta dice, lo voy a leer desde el principio, no, amados hermanos, no lo he logrado. Aquí si tú lees desde antes el texto, está hablando de que Pablo no había logrado todavía la perfección, ¿ok? Y nadie de aquí la va a lograr hasta que venga el Señor Jesucristo, amén. Entonces está hablando de la perfección. No, amados hermanos, no lo he logrado, no he logrado ser perfecto. Pero ¿qué dice? Pero me concentro únicamente en esto. Olvido, ¿qué cosa? El pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera
para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aquí Pablo está comparando la vida cristiana con una carrera. ¿Están de acuerdo? Todos tenemos un carril que correr, esto ya se los he mencionado varias veces. ¿Y quién está en la meta? Jesucristo, pero a la vez está con nosotros caminando en esa carrera. ¿Qué pasa si tú vas caminando volteando hacia atrás? Te vas a caer. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es: no te concentres demasiado en tu pasado, no te enfoques demasiado en tu pasado, sino mantén tu mirada en Cristo, en la meta. Amén. Todos tenemos un propósito en la vida, pero a veces por cosas que nos han hecho, por cosas que nosotros hemos hecho, nos cuesta seguir avanzando, nos cuesta cumplir el propósito que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Y eso nos frena, nos detiene. Ahora, él dice, olvidando lo que quedó atrás, olvidando lo que quedó en el pasado. No significa que se te borre la memoria y no te acuerdes de lo que te pasó, lo que te hicieron o lo que tú hiciste. De lo que se trata es que no te claves en eso, que no todo el tiempo tú estés pensando, ay, me hicieron o ay, yo hice. ¿Ok? De eso se trata. Ahora, vemos que él se propuso, digámoslo así, hacer paz con su pasado, y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué se propuso hacer paz con su pasado? Bueno, ¿qué hizo? Muchos ya lo sabemos, era un perseguidor de cristianos, pero vamos a leerlo. Vayan a Hechos 7:57, en su libro es la segunda cita bíblica de la página 20, porque viene antes de lo que viene arriba, entonces para leerlo de corrido. ¿Ya lo tienen? Hechos 7:57 dice así: entonces ellos, está hablando de Esteban, si se acuerdan, Esteban fue el primer mártir, fue de los 7 diáconos que escogieron, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar con denuedo de Cristo y todo, y entonces empezaron a enojar. Y aquí aparece esta parte, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de qué? ¿De quién? De un joven que se llamaba Saulo. O sea, aquí Saulo era joven, ¿ok? Y luego dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, la continuación de este pasaje está arriba. Seguimos leyendo. Y dice, y Saulo, que es el mismo que Pablo, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, ¿cómo era la juventud del apóstol Pablo? Bueno, en aquel entonces todavía no era apóstol, ¿verdad? Era fariseo, fue instruido a los pies de Gamaliel. Él era fariseo de fariseos, no cualquier fariseo. Tenía un conocimiento de todo el Antiguo Testamento de una manera tremenda.
Sin embargo, no tenía el discernimiento. Dice la Biblia que tenía un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esto significa que él tenía un celo de Dios por hacer las cosas bien, pero no tenía el discernimiento de lo que realmente era lo correcto. Él genuinamente creía que los cristianos eran una secta que querían desviar al pueblo de Israel de los caminos del Señor. Pensó que era otro Dios y que lo querían desviar. Eso era lo que genuinamente el apóstol Pablo creía, hasta que se topa con Jesús. Y vamos a ver qué pasó. Se cree que Saulo o Pablo, cuando se topó con Jesús tenía como 35 años. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces vamos a leerlo, está en Hechos 9 del 1 al 6 y vamos a leerlo. Ya lo tienen, está en la parte de abajo de la página 20. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así le decían antes a los cristianos que eran del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora quiero que sepan que cuando Jesús le habló, ¿en qué idioma creen que le habló? En hebreo. Saulo tenía las dos nacionalidades, era romano y también era judío, pero le habló en hebreo. Y luego dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pongámonos un momento en los zapatos de Pablo. ¿Qué habrá sentido Pablo o Saulo, que había matado a varios, como en el caso de Esteban, que lo apedrearon y él lo permitió y pusieron sus ropas a sus pies, metió a muchos cristianos en la cárcel? ¿Te imaginas la culpa que lo pudo haber invadido? ¿Pero qué le dijo el Señor? No, te las vas a ver bien duras conmigo. Así le dijo el Señor. Él dijo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú hablas mal de un cristiano, ¿contra quién estás hablando mal? Contra Jesús. Si tú haces algo malo en contra de una hermana, levantas un chisme o hablas feo o la maldices, ¿contra quién estás haciendo eso? Contra el Señor. Eso es ser un perseguidor de cristianos. Tristemente, aún como cristianos, podemos ser perseguidoras de cristianos, tirándole a hermanos en la fe, hermanas en la fe, que tienen morando en su corazón ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que tú hables mal de un hijo, una hija de Dios, de un siervo, una sierva de Dios, ¿en contra de quién estás hablando mal? De Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Uy, ¿te va a ir como en feria? Le dijo: levántate. Porque él sabía la intención de su corazón. Él sabía que tenía ese celo, pero sin el discernimiento de que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le fallamos al Señor? ¿Quién le ha fallado al Señor? Todos. Todos le hemos fallado. ¿Poco? Mucho. ¿Y saben qué es lo triste? Lo que pude ver en esta Navidad, tristemente, es que hay gente que luego no es cristiana dentro del grupo cuando nos reunimos en Navidad y todo, y empiezan a hablar mal de otras personas, ¿no? Y tú dices: sí, no, qué gacho.
y a veces hasta te involucras en sus pláticas. ¿Sí o no? Y como que les das cuerda también. Y el chisme, el bocado suave, ahí está, ¿no? Y empiezan a hablar mal de una persona y luego de la otra. Y tú estás en ese chismerío. Todos hemos fallado, ¿no? Y con qué facilidad juzgamos a los demás sin darnos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, todos fallamos y el punto de este año nuevo es identificar en qué le hemos fallado que te sigues sintiendo culpable. Porque o tal vez ni cuenta te habías dado. Dije, chispa, sí, yo fui participante de eso y ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Espíritu Santo lo primero que hace es que te redarguye de pecado. Si tú no le haces caso, ¿crees que te va a ir bien? No. Entonces, hazle caso a esa vocecita que te dice, ¿y sabes qué? El foquito rojo, algo hiciste mal. Esto hiciste mal, sí, acuérdate, tú hablaste mal de fulanito, de fulanita, maldijiste, hiciste, qué sé yo. El Espíritu Santo está ahí para redarguirnos de pecado. Acto seguido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que sabes si es cierto, fallé, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo eso, y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esta palabra confesar significa reconocer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye, reconocer nuestros errores. Después de eso es pedirle perdón de una manera genuina al Señor, ¿sí o no? Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Remordimiento es sí, te sientes mal, pero bueno, pues no está tan grave, ¿no? No te pesa, no te duele realmente lo que hiciste. Cuando hay un arrepentimiento genuino, lo vimos en el Salmo 51 cuando estuvimos analizando el libro de Ya Basta, cómo David se arrepintió de corazón. Y dice el verso 17 del Salmo 51, al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Entonces, si tú le fallaste al Señor en lo que haya sido, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que en lo que fallaste, pedirle perdón con un corazón realmente arrepentido, que te duela tu pecado, y en ese mismo momento hay un borrón y cuenta con Dios. Pero muchas veces no lo creemos. Y bueno, lo hemos analizado también, no lo vamos a analizar, pero solo quiero que vean lo que dice Miqueas 7, 18 al 19. Está en la página 22. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya hemos visto la profundidad del mar, como Dios echa nuestro pecado, pero aquí el énfasis que quiero hacer es que dice que Él olvidará. Él olvida el pecado. O sea, ¿qué? ¿Se le va a borrar la memoria o qué? No. Quiere decir que no te va a estar recordando a cada rato lo que tú hiciste. Amén. ¿Quién es el acusador? Dice en la Biblia que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Entonces, Satanás a toda costa quiere frenar el propósito que Dios te ha dado. Satanás a toda costa quiere verte en el suelo, en depresión, y que no te levantes y que te quiere afligir. ¿Cómo lo puede lograr? Metiéndote culpa. Una cosa es que el Espíritu Santo te redarguya de pecado y te mete como que culpa, pero una culpa para llevarte al arrepentimiento. Amén. Otra cosa es cuando Satanás te mete culpa. Ya pediste perdón, en ese momento Dios ya te perdonó, ya borrón y cuenta nueva. Pero Satanás te trae a la memoria a cada rato lo que tú hiciste, para que te sientas avergonzada, para que te sientas chinche, para que no quieras acercarte a Dios. Mientras tú te sientes avergonzada, tú te sientes indigna y no quieres acercarte a Dios. ¿Te ha pasado? Sí, yo también, muchas veces, sí. O sea, pero analiza cómo es la estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Apartarte de Dios, ¿no? Alejarte de Dios. Pero si tú ya le pediste perdón genuinamente al Señor, en ese momento hay un borrón y cuenta con Dios. Dios ya arranca, por eso dice olvida. O sea, echa en lo profundo del mar tu pecado y ya. Un predicador dijo y pone un letrero que dice se prohíbe pescar, ¿no? Para que no lo pesques otra vez y ay, te acuerdes otra vez. No. O sea, es un borrón y cuenta nueva con Dios. En ese mismo momento, tu relación con el Señor ya está bien. Amén. Pero el problema es, si tú, por ejemplo, le haces algo a alguien, ahí sí las cosas no son tan. Con Dios no hay problema, pero con la persona sí tienes que ir a pedir perdón y restaurar esa cosa, ¿no? Pero si tú has fallado en algo, si tú hiciste algo con relación a Dios y tú le pides perdón, en ese momento hay un borrón y cuenta nueva. Amén. Ahora, Satanás lo que quiere es que tú te alejes del Señor. Es que tú te sigas sintiendo indigna y no busques al Señor. Y vamos a analizar un ejemplo en la vida de Pedro para ilustrar esto. Vayan a Lucas, vamos a Lucas capítulo 22. Esto no está en sus libros, esto es el anexo que le quiero agregar, que el Señor me dio y que creo que está, bueno, a mí me encantó. Porque, ¿qué creen? Que me faltan 2 lecciones y termino de escribir el estudio del Evangelio de Juan. Y ya termino, pero primero Dios, ahora sí va la neta. Primero Dios, porque se los vengo diciendo, en diciembre de este año, no del año que entra, de este año, ya tendremos primero Dios el Evangelio de Juan. Amén. Pero bueno, ¿qué les dije? Lucas 22. Vamos a Lucas 22, es justo cuando acababa Pedro de negar 3 veces a Jesús. ¿Ya lo tienen? Vamos al verso 61. Acababa de negar 3 veces Pedro a Jesús. Y dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, ¿qué dice? Me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Ya tengo una. No, con pastilla. Y entonces vemos que, ponte los zapatos de Pedro ahora. Antes era Saulo, ahora es Pedro.
¿De qué manera podemos negar al Señor? Él negó 3 veces que era discípulo de Cristo. Cuando tú hablas con la gente inconversa y no les dices que eres cristiana por miedo a que te critiquen, tú estás negando a Jesús. Y tal vez consciente o inconscientemente todas lo hemos hecho, ¿sí o no? Ahora imagínate la mirada de Jesús. ¿Cómo creen que lo vio? ¿Con ojos de juicio, de condenación o de misericordia y de amor? Porque ¿saben qué es lo más impresionante? Vayan por favor a Lucas 22, ese mismo capítulo, verso 31 al 34. ¿Ya lo tienen? Vean lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús sabe desde antes de que le vamos a fallar. Y ni así te ha desechado. Y ni así te deja de amar. Y ni así ha apagado el propósito por el cual te creó. Tu vida está en sus manos. Él sabe todo acerca de ti. Desde antes de que fuiste concebida en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Ya estabas en su pensamiento. Él sabe todo acerca de ti. Sabe cuántos cabellos tienes. Yo no sé cuándo te peinas, no sé cuántos cabellos se te caigan. Imagínate, lleva la numeración de cuántos cabellos te quedan. Cada vez menos, ¿verdad? No sé. Pero Él te conoce y sabe todo acerca de ti. Entonces no lo vas a tomar por sorpresa. No lo vas a espantar. Sabe que le vas a fallar. ¿Y en qué le vas a fallar? Y a Pedro se lo dijo. No, es que tú me vas a negar. No, pero espérate tantito. No, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, a ir a la cárcel, lo que sea. Y acabó negándolo. Cuando Jesús lo vio, dice que se acordó de lo que Jesús le había dicho. Ahí solo dice que se acordó de que lo iba a negar 3 veces, pero yo estoy segura que también se acordó de lo que le dijo antes. ¿Qué le dijo? Antes dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Quién creen que está intercediendo por nosotros día y noche para volvernos de nuestros caminos? En el problema que tengas, Jesús está intercediendo por ti, porque te ama mucho. Y dice: y tú una vez vuelto, o sea, Jesús sabía que se iba a arrepentir genuinamente. Cuando salió y lloró amargamente, ¿creen que se arrepintió de corazón? Por supuesto que sí. Se arrepintió genuinamente, y yo creo que le dolió tanto saber que le falló al Señor, que por eso lloró así. Desgarró su corazón con el Señor. Pero el Señor estaba intercediendo por él. Y dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, lo curioso de esto es que después de que sale y llora amargamente, Jesús se les aparece resucitado. Y la tercera vez que se les aparece resucitado, vayan por favor a Juan capítulo 21. Y aquí vemos algo que tristemente nosotros hacemos
cuando le fallamos al Señor, nosotros, como que nosotras mismas nos ponemos la condenación que merecemos o el castigo que merecemos. ¿Ya lo tienen? Verso 1, Juan 1. Vamos a leerlo del 1 en adelante. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Esto ya fue resucitado, ¿ok? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Cuál era el oficio de Pedro antes de que Jesús le dijera, sígueme? Era pescador. Y si te acuerdas de la historia, después en ese momento le pidió una barca a Pedro para poder hablar públicamente, o sea, que le hiciera un poco fuera de la orilla para que pudiera hablar y dar un sermón ahí. Y ya después le dice, pues vayan a pescar. No, pues es que toda la noche hemos pescado, en buena onda, y no hemos pescado nada. No, pues pesquen ahorita otra vez y todo, y sacaron tantos peces que parecía que la barca se iba a hundir, ¿no? Y entonces Pedro, del miedo, se postra delante de Jesús y dijo, híjole, apártate de mí porque soy hombre pecador, porque se asustó del milagro que Jesús había hecho. Y Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Cambió su oficio de pescador de peces a pescador de hombres, ¿no? Y aquí encontramos a Pedro haciendo su oficio antes de que Jesús lo llamara. Muchas veces, cuando tú le fallas al Señor, y se los digo por propia experiencia, crees que el Señor ya te desechó, crees que ya no te puede volver a usar. Y me he topado con personas que le sirven a Dios en la iglesia, vienen, se desahogan conmigo de cosas que hicieron y todo, y dice, pero pues ya solita me banqué. Dije, ¿quién te banqueó? O sea, no, es que yo fallé y todo. Dije, ¿ya te arrepentiste? Me dijo, sí. Dije, entonces, ¿cuál es el problema? Sigue sirviendo. Ahora, yo sé que si tienes luchas con algún pecado y sigues cayendo y sigues cayendo y sigues cayendo, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero todos podemos equivocarnos, ¿están de acuerdo? Pero si realmente te arrepentiste y hubo un cambio de actitud en tu vida, tú puedes seguir adelante sirviendo. Entonces tú no te banquees, tú no te alejes del Señor, tú no te sientas ya indigna. Eso es lo que quiere el enemigo, frenar lo que Dios te ha dado. Todos fallamos, todos. David no falló y Dios lo perdonó. ¿Que hay consecuencias? Las hay. Pero con Dios es un borrón y cuenta nueva. Ahora, no es casualidad, si seguimos leyendo la historia, vamos a seguirlo leyendo. ¿En cuál me quedé? Otra cosa que quería decirles es que Pedro era un líder nato, ¿sí o no? Tenía madera de líder. Y tristemente jaló con él a los demás. Dijo, voy a pescar, vamos contigo. O sea, volvieron a lo que hacían antes. ¿Por qué? Porque Pedro se sentía indigno, ¿no? Y jaló a los demás. Pero vean lo que pasó. Vamos a seguir leyendo. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer?
Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sí o no se estaba repitiendo exactamente lo mismo que cuando los llamó a servirle? Una pesca milagrosa. Y luego dice, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dice en otras versiones que se había quitado la ropa para poder trabajar más fácil. En otra versión dice que se quitó como una túnica que traía y luego ya se la puso y nadó, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué cuando supo que era el Señor se vistió? ¿Qué había en su corazón realmente? Había vergüenza, ¿sí o no? Vergüenza por lo que le había hecho al Señor. Seguimos leyendo en el verso 8, ¿sí, verdad? Y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. A mí me impacta esto porque ya era la tercera vez que Jesús se les presentaba de manera que resucitó. Dije, ¿por qué no lo reconocieron? O sea, ya era la tercera vez que se presentaba resucitado ante sus discípulos. ¿Por qué así como que será o no será? O sea, ¿qué apariencia tenía? Obviamente no era la misma apariencia antes de resucitar que resucitado. Pero ¿por qué si ya era la tercera vez que lo habían visto resucitado, no lo reconocieron? ¿Ustedes saben por qué? Pues yo tampoco. Me quedé pensando, yo dije, ¿pero por qué? Pues yo tampoco. Entonces, pero bueno, sabían a final de cuentas que era Jesús. Su apariencia, quién sabe, ¿por qué? No sé, pero era Jesús, ¿no? Y luego dice, ay, ¿dónde me quedé? Bueno, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahí viene lo padre. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, yo estoy segura que Jesús sabía cómo se estaba sintiendo Pedro. Se sentía cucaracha, estaban comiendo con él y él así, híjole, yo lo negué, no manches, o sea, soy de lo peor, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En otra versión dice, bueno, ahorita les digo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En otras versiones, y si tú vas a los originales, hay una gran diferencia. Cuando Jesús le dice, ¿me amas?, es con amor ágape, o sea, un amor que está dispuesto a dar su vida por los demás. No, ahí Pedro ya se le quitó lo bocón. Dijo, no, ¿sabes qué? Tú sabes que te quiero, o sea, ya vi que no estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ¿no? Y luego dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Primero los llamó a ser pescadores de hombres. Un pescador de hombres es un evangelista, ¿sí o no? Pero luego dice, ok, Simón, no solo vas a hacer eso, sino también vas a apacentar a mis corderos. Y luego dice, volvió a decirles la segunda vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, apacentar a mis ovejas, a mis corderos, es esas ovejas pequeñas que has ganado para Cristo, para mí, las vas a cuidar. Y luego le vuelvo a decir, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Bueno, aunque me quieras, no te he desechado. Sigue un propósito en tu vida. Yo ya te perdoné, borrón y cuenta nueva, perdónate tú y entiende que hay un propósito en tu vida. Esas ovejas que has ganado para Cristo, las vas a cuidar. Y luego, cuando crezcan, ovejas ya grandes, las vas a alimentar. O sea, sigue en aumento el llamado. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? En otra versión dice, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, aquí vemos que Jesús realmente perdonó a Pedro. Pero ¿quién es el que se alejó? ¿Quién es el que regresó a su oficio antiguo? ¿Quién es el que como que puso ese freno en su vida para no seguir el propósito por el cual Dios lo había creado? Él mismo. Y esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Todos vamos a fallar. Dios ya sabe desde antes que le vamos a fallar. Amén. Pero no nos desecha. Nos sigue amando. Nos sigue preparando. Todo esto es preparación. Ahora, me impacta muchísimo. Vi un testimonio de Julio Melgar. Sí es Julio, ¿verdad? Que ya partió con el Señor. Es un alabancero, un adorador impresionante, pero escuché en el funeral el testimonio que dieron sus hijos de su papá. Él tuvo 2 hijas y un hijo. Y muchas veces no sabemos, sobre todo como mujeres, cuál es nuestro propósito a seguir. Y hoy te digo que tu principal propósito es que les enseñes a tus hijos el camino de la verdad. Tú escuchas a los hijos de Julio Melgar hablando de su papá y se te cae la boca. ¿Se te cae la boca? ¿La baba? ¿Se te cae la boca? No, ¿verdad? Se te cae la baba. Ay, Dios, qué cosas digo. Perdónenme. Su hija, una de sus hijas, dijo, mi papá era el mismo en casa que en la plataforma. Él, sabíamos nosotros el llamado que él tenía y no nos dolió prestarlo a las naciones, porque sabíamos que cuando él regresaba, él era nuestro papá y él nos trataba de la mejor manera. O sea, como papá se tomaba el tiempo y disfrutaba estar con sus hijos. Era un padre, tú oyes a sus hijos, ejemplar. Y ¿saben qué? Les propongo un reto en este 2023. Porque las que tienen hijos chiquitos, levanten la mano. Ok. A veces quieres servir en la iglesia y tu principal ministerio son tus hijos. Estate con ellos, enséñales. Muchas veces por servir en la obra descuidamos a nuestros hijos. ¿Quién de aquí es abuela? Muchas. ¿Cuál crees que sea tu propósito? Enseñarle a tus nietos el camino de la verdad. Pero lo que me impacta también de estos hijos fue que dijeron, una de ellas dijo, una de sus hijas, cuando mi papá me tenía que regañar, híjole, yo sabía que era Dios hablándome.
Yo te pregunto, ¿cómo disciplinas a tus hijos? ¿Realmente tus hijos saben, es Dios hablándome? Porque ¿cómo nos disciplina el Señor? Con misericordia y verdad. ¿Así disciplinas a tus hijos o te las pasas gritoneándoles? O sea, ¿cómo ella hasta sabía, híjole, sí, me equivoqué y mi papá me va a regañar, pero yo sé que es Dios hablando a través de mi papá? Eso está tremendo, ¿no? Y luego decía, el hijo creo que fue el que dijo, es que mi papá era espontáneo. Podía llegar de una gira y de repente decía, ¿saben qué? Hagan sus maletas, nos vamos a El Salvador, porque él era pastor en Guatemala. O decía, así como están, ni se bañen, así en pijama, vámonos a desayunar. Y tenía, o sea, esas improvisaciones y esos tiempos en los que él quería estar con sus hijos y disfrutaba a sus hijos. Y yo te pregunto, ¿disfrutas realmente a tus hijos o son una carga para ti? ¿Disfrutas realmente a tus nietos o dices, ay, ya me cansé de cuidarlos, ya que los cuide otro? ¿O realmente das testimonio? Otra hija decía, mi papá no nos sentaba y a ver, escucha y te voy a enseñar. No, con su ejemplo nos enseñaba. Eso está tremendo. Y eso es un propósito que tenemos todas como mujeres. Ser esas abuelas, esas madres que de veras den testimonio de que Jesús realmente es lo primero en tu vida. ¿Saben cómo terminó él? Alabando a Dios. Y hay un testimonio que dice, apenas si podía hablar, que no podía adorar a Dios. Y era lo que más le gustaba hacer. Pero ¿saben qué está haciendo ahí en el cielo? Adorándolo. ¿No? Gente ha partido y te duele el corazón. Pero ¿saben qué están haciendo? Están alabando al Señor. Gózate en eso. Y sigue adelante con tu vida. Y si hoy sientes algo que tal vez fallaste con tus hijos, tal vez fallaste con tus nietos, tal vez hiciste algo malo y te sientes con culpa, ¿por qué no dejamos eso ya en el 2022? Nos levantamos y le seguimos para adelante. ¿Les parece? Ahí desde sus lugares, inclinen su rostro. Y yo quiero que platiques con el Señor. Y sé honesta contigo misma y con el Señor. Y dile, Señor, reconozco que te he fallado. Y tú dile en qué. Si el Espíritu Santo te redargulló en una área, pídele perdón. Y dile, Señor, me pesa. Si no he dado testimonio a mis hijos, a mis nietos, si yo he hecho algo que te ha ofendido, si me ha alejado de ti, te ruego que me perdones. Y hoy quiero retomar el camino. Y quiero realmente que tú seas lo primero en mi vida. Perdóname si descuidé mi comunión contigo. Perdóname si no te he puesto en primer lugar en mi vida. Y es un propósito que quiero hacer y quiero cumplir. Que realmente tú seas lo primero en mi vida. Te necesito. Necesito esa agua que refresque todo mi ser. Y en el nombre de Jesús di, perdóname y hoy me perdono y me bendigo. Acepto tu perdón. Me levanto y sigo adelante para cumplir el propósito por el
cual tú me has creado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene